Alerta máxima por el dengue. Confirmaron 3 muertes en Tucumán. Bueno, un tema tremendo, el del dengue, no solamente en Tucumán, sino en gran parte del país. Sí. Pareciera, viste que ha habido campañas, ha habido de todo. Pero siempre se quejó un poquito, Sí. a ver, incluso cuando estábamos en plena pandemia por el COVID todavía teníamos obviamente el tema del dengue, compartíamos por la época, sobre todo en marzo, en febrero. Por ahí no se hizo una campaña tan fuerte, probablemente porque no había tantos casos, Nati, pero últimamente y sobre todo en barrios, varios barrios de la capital federal, te llega por Boti, que hay muchos casos y que hay que extremar las medidas, que ya sabemos cuáles son, pero las podemos seguir obviamente reemplazando. Y la alerta máxima está puesta ahora en Tucumán con estos 3 casos que son fatales, se llama dengue hemorrágico, que es cuando obviamente trae aparejada esta cuestión de salud. Ya hay 6 víctimas en la Argentina. En el caso de 2 de las últimas 3 presentaban enfermedades preexistentes, o sea que había una cuestión que tal vez era más fácil, digamos, no por el hecho de que te pique el mosquito, pero sí que padezcas esta enfermedad. Se advierte que desde el 23 de marzo se emitió una alerta de parte del Ministerio de Salud y los casos de infectados hasta el momento casi 10.000. Lo cual es 10.000. Casi 10.000. Esto es una pandemia, viejo, la del dengue. Que no jodan con esto de que no. Tienen que. Acá tienen que tomar cartas en el asunto fuerte. ¿Qué estamos esperando? Sí, la mayoría de. No, el tema es que es autóctono, o sea, digamos, surge acá en nuestro país. Y bueno. No es que viene de otro lado o las personas infectadas vienen de otro lado. Suele pasar que tal vez en Paraguay, Brasil. Sí, en el norte. En el norte estos casos se replican. En esta situación estamos hablando que el 90% de los casos son autóctonos, o sea que se contagiaron o se infectaron acá en el país y que no tiene antecedentes de viaje. Sobre el dengue que no se cumplen hasta que no hay dengue a mansalva como ahora. Por eso te digo, porque en realidad la época del verano, de la lluvia, la humedad, siempre es un lugar más propenso. Ahora, vos fíjate, el director del Hospital Santo Yani, que es cerca donde vivo yo justamente, y por eso traía a colación que el gobierno de la ciudad te envía estas alertas, hablan que están atendiendo entre 80 y 90 casos diarios. Por día. ¿En el Santo Yani nada más? En el Santo Yani. En la capital. Qué locura. Y los barrios más afectados son Mataderos, Liniers. Sí, Mataderos, Liniers, Villa General Mitre, Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita. Toda esa zona, un sector, sí, tal vez es más cercana, qué sé yo, al Río de la Plata, ¿no? Estoy pensando, ¿no? No, es verdad, no, pero no tiene nada que ver, insisto. Todo lo que de hecho, cerca del colegio de mi hijo también están diciendo que hay que extremar las medidas. No tiene por ahí una cuestión de razonamiento, como decimos. Y esto de las medidas, por empezar el agua esta que se acumula y es agua sucia y vos decís, loco, si vos ya sabés, esto era como la época del COVID, hay que lavarse las manos, mirá lo que tenemos que decirle a la gente, pero bueno, hay que machacar con lavarte las manos, que no se junte el agua estancada, porque allí el mosquito, por supuesto, se reproduce. Para detectarlo también, hay síntomas, ¿no?, que genera el dengue y en este caso... ¿Cuáles son? Dolores musculares muy fuertes, dolores de cabeza, mucha fiebre, más de 39 grados. O sea que si vos tenés estos síntomas, tenés que acudir al médico. Sí, dolores en el cuerpo. Liquida, también es que puede ser otra cosa, tal vez dolor la gente de cabeza piensa. Sí, uno puede decir... Sí, es una gripe. ¿No se acuerdan que decían el COVID tiene dolor de cuerpo, tiene fiebre alta, puede tener sarpullido? Y te decían que el dengue también, entonces vos no sabías muy bien si tenías dengue, si tenías COVID. La verdad, muy difícil en su momento. Bueno, hoy hay COVID, también hay igual. Hay que aclarar que el dengue, que es con la picadura del mosquito, no se contagia, digamos, de persona a persona, ¿no? Esto es si te pica el mosquito, específicamente, ¿no? Se transmite. Si vos tenés dengue y te pica a vos, ahí adquiere el dengue, lo pica al chacal. Eso sí, pero te tiene que picar. Tiene que ir, es la hembra la que pica, Y el horario donde obviamente atacan es antes del amanecer, 2 horas antes y 2 horas antes del atardecer. Ahí es cuanto más peligro
puede El haber. dato que tiene Frascati. Bien, acá está, ¿no? Los síntomas del dengue, cómo prevenirlo. Sí, Ahí ya. está, náuseas, vómitos, sarpullido, molestias y dolores en los ojos, generalmente detrás de los ojos. Dolor muscular, dolores articulaciones o dolor en los huesos. O sea, Sí, es te como si voltea. fuera una gripe Claro, muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud advirtió, ¿no?, que es una de las enfermedades que más, digamos, indiferencia hay para tratar o para... No sé Es si una, es... una enfermedad más ligada Y es una zona de a la pobreza. y sí, de zonas tropicales, de menos recursos. Digo, no hay dengue en China, a ver, Ajá. ni en Estados Unidos. Es más una zona subtropical, Claro, claro. Sí. donde se genera esto y obviamente Y esto como en el regiones tema de la vinchuca, ¿no? más pobres. ¿Se sí. acuerdan, no? El tema de vinchuca, que no se habla tampoco, ¿eh? Del mal de Chagas, que te liquida. El mal de Chagas no tiene cura. Es un afecta tema el corazón. complicado. Sí, 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 exacto. sí, Y para obviamente evitar la picadura, como dice Monse, repelente. Después para los más bebés, sobre todo, digo que no puedes usar el tradicional. Tenés ese producto que es el Citronela. citronela. Sí, pero seamos buenos. ¿Vos te vas a poner repelente todo el tiempo? Y sí, Pregunto. No para venir ¿Sí? acá, no, pero yo ¿Sí? a Me los dice el nenes doctor. te piden que los manden Sí, con me- repelente. Todo el tiempo no. Y bueno, ¿y cómo? Pero a los Sí. nenes te piden que los manden con repelente. Claro, ¿no? no, bueno, yo digo repelente cuando estoy en mi casa, salgo al jardín, Claro, automáticamente, ahí está, ¿ves? claro, voy a Aparte- tomar media hora mate al jardín, repelente, ¿Ves? Bien. Muy bien. siempre. Y hay que evitar, obviamente, que ponele, ¿no? Vos regás las plantas, Claro. que en el recipiente Que te no quede quede claro. agua, Claro. no dejes un plato, un balde que se pueda llenar de agua. Llover, lamentablemente no está lloviendo, o sea que no se va a acumular por la lluvia, sino por acción del hombre, digamos. Sí. Si vos regás o tirás agua en un jardín, ahí se puede Sí, generar la acumulación de el agua de foco, ¿no? lluvia ¿Qué pasa, también. Fiora? No, que es muy riesgoso. Anoche justamente hablaba con mi hija, que es médica de este tema, y decía que es muy riesgoso cuando te volvés a contagiar. Ahí se da la... No la primera. La primera vez, por lo general, la pasás. No pasa nada. No pasa nada. Pero cuando te volvés a contagiar, sí es muy riesgoso. Puede ser Hay algo riesgoso, puede importante perder la que vida. comentar Sí, para que doctor. sepa la comunidad, que no es el mosquito común el A que ver. lo transmite, Claro. y que el problema, que es importante que la gente sepa, que se llama descacharrar. Bien. Es decir, que todos los recipientes que están a veces al aire libre, en un patio, en un jardín, hay que tratar de sacarlos, porque en realidad no es con el agua sucia, es con el agua limpia que se crían este tipo de mosquitos. Mira. Entonces, un tema fundamental de salud pública es sacar los cacharros, los vasitos, o hasta una chapita Tapita, o sí. una tapita, y es un mosquito diferente. Y esta enfermedad no tiene tanto interés a nivel mundial, porque son las llamadas enfermedades endémicas. Claro. Sí. El dengue, particularmente como el Chagas que comentaste vos, son enfermedades endémicas de nuestra región. Bien, claro. Entonces por eso no se le pone tanta alerta, salvo no les cuando hay importa. brotes. Claro, cuando hay No les brotes, importa. y en realidad lo que se hace, y dicen que no es tan efectivo como obviamente sacar los cacharros y todo, el tema de la fumigación, digamos, es importante, pero no tanto como evitar el lugar donde Claro. se crían estos bichitos. Porque no mata el huevo. Ahí está, la claro, matan fumigación. los mosquitos, pero nada Pero más. es bueno igual fumigar. Bueno, pero si Pero está por ejemplo, lleno de estás mosquitos... al lado de una Sí. persona mujer, dije, una persona, por ejemplo, que acumula, que es acumuladora, Sí. viste, que tiene mucha Sí, suciedad. sí, O mismo uno, por ahí, te das cuenta que es una maceta que no le pusiste nunca más tierra y se empieza a llenar de agua y es Sí, un lugar sí. donde la Aedes aegypti pone su huevito y después... Mirá te vos lo cómo te pone. lo aprendiste. No, acá recién me Aedes aegypti. escribía Luciana, ¿no? Una compañera del subte. Dice que está lleno de mosquitos también, que piden fumigación. Claro, la fumigación y también la limpieza. Ese es el tema, Sobre todo. ¿no? Sobre Porque, y vos decías, el doctor decía, es otro mosquito, y la gente no sabe cuál es cuál. todo. No, es el que tiene las pintitas blancas, que un día... Con pintitas blancas. Sí, que no, es bastante visible, doctor, ¿eh? Es bastante Mosquito visible, tigre, se le ven, sí. pero es la hembra del mosquito tigre la Claro. que viene acá a molestarnos. Ajá, bien, Bueno, pero bien. insistimos, es un dolor, están atendiendo mucho, sobre todo en el sector O sea, público, sí. también en el privado. Si te duele la cabeza, el cuerpo, tenés una temperatura, vómitos, andá y atendete. Yo no sé cómo será también la detección y el tratamiento. ¿Vos sabés, Fiora, cómo es el tratamiento? No, es ¿te paliativo comentaron de los cómo es? dolores, me parece. Es tipo Claro. gripal, No, no. así. Sí, te recuperás Claro. como si fuese una Es un tratamiento gripe. sintomático. Podés tomar algo para los dolores, si tenés muchos Bien. dolores, algún tipo de analgésico, pero Sí. nada más. Nada ¿Cómo, más, doctor? sí. Claro, le preguntamos a Fiora, una cosa hermosa. ¿Qué No, decía? porque habló de eso, ya claro. sé.
No, que el tratamiento es sintomático. Ahí está, no hay un ese tratamiento específico para ese agente digamos, que produce la enfermedad. ¿Alguno tuvo Pero, dengue de acá? como en medicina lo más importante es la prevención. Ahí está, obvio. Ese es el tema central para nosotros, prevención y promoción de la salud. Ahí está, Y tiene que ver con el tema que estaban tratando ustedes también del abuso. Hay que promover la salud mental, que es un tema que tiene que estar en la agenda del Estado. Y no lo hablamos está. recién, y que vaya más allá de los partidos políticos. Claro. Se tiene que sostener en el tiempo. Que ese grave problema que hemos tenido. Creíamos que el tema de la pandemia de COVID había sido una oportunidad para ponerlo en la agenda, pero lamentablemente vemos que esto ha pasado. No, y la gente quedó mucho peor con la pandemia. Bueno, y si de hecho acá decía el doctor el tema de los abusos intrafamiliares, por ejemplo. Surgió, sí, se incrementaron un 80% en pandemia. Bueno, por eso, claro, porque convivir con tu abusador de manera aislada o con tu golpeador, porque también crecieron mucho el tema de los femicidios. No solamente abuso, sino la violencia intrafamiliar. Claro. Y aparte la violencia que ya venía porque estar encerrados es una situación totalmente atípica. Los grupos más vulnerados fueron los niños, los adultos mayores con menos recursos y las mujeres. Exacto. Porque cuando hay situaciones de violencia, de maltrato, de agresión, en una situación de pandemia y cuarentena, como se dio, la gente tuvo más riesgo de padecer. Yo el otro día soñé que volvía la pandemia, volvían a encerrarnos. Qué salud mental un poco me parece que va alterada porque me levanté como diciendo... Otra cuestión, el que sirve también es el espiral, digo, porque hoy vas a comprar un repelente, no quiero saber Cuesta un montón de guita, sale, la gente no tiene para comer, no va a comprar repelente. Pero el espiral es una opción económica dentro de todo que puede servir para esta situación. La espiral. Sí, a mí también. Me hace acordar a mi infancia. A su tierna infancia. No, pero esto del dengue, ¿no? Y lo que decía el doctor recién, es verdad. Perdimos de vuelta una gran oportunidad de atacar este tipo de problemas y las dejamos pasar, porque el dengue, y bueno, mismo la gripe y un montón de enfermedades, obviamente no pararon, no terminaron, ni van a terminar si seguimos sin este tipo de políticas públicas sanitarias. Bueno, la cuestión de eso, también casos de cantavirus, cuando hay en el sur, claro. de vez en cuando aparecen acá el tema de... la fumigar rata también esa, y de tener higiene sobre todo, no en todos los sentidos, tener higiene en casa y sobre todo por ahí en los lugares donde hay terrenos baldíos o lugares que no son habitados por nadie y que ahí es donde tiene que la municipalidad, por ejemplo, meterse de lleno en limpiar, en desratizar y en, voy a decir un término que no existe, desmosquitizar. Lo acabo de inventar yo. No, lo inventé yo recién de una manera arbitraria. ¿Cuántos están los espirales, Ale, que me dijiste? 250 los está bien, ¿no? 12 no espirales. Ni quiero preguntar al repelente. Pero digo, ¿los espirales comunes también sirven contra el mosquito del dengue? ¿Está comprobado? El espiral no los mata, sino que los ahuyenta. Los ahuyenta. Bueno, entonces, es una forma, digamos, de el tema es prevenir repelerlo. que no haya. Claro. Además está claro, digo, sabemos cómo se reproducen estos mosquitos, así que... Ponen los huevos en el agüita limpia. Nos queda a nosotros esto. Y ahora digo, bueno, porque es verdad lo que decía, no, el mal de Chagas está allá, en Jujuy, en Salta, qué sé yo. Sí, en el no importa. El dengue está en Paraguay, en Misiones, qué sé yo. Bueno, está en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Así que el problema, a ver, esto que dijiste, que solamente en un hospital atienden casi 100 pacientes por día vinculados al dengue. Exacto. Esto es explosión. Vos fíjate, a mí me mandó el 6:30 de la tarde del 20 de marzo. Sí. Obviamente acá Boti que te manda por el barrio. Ahí está el repelente que preguntaba Bacarezza, ¿no? Y también chikungunya, ojo, ambos. El chikungunya, claro. Que es muy similar, que tiene más o menos los mismos síntomas. Y te dice, usar repelentes, espirales y mosquiteros, vaciar los recipientes que acumulen agua, limpiar canaletas y desagües y vestirte con ropa clara. Esta sí que no me la voy a ¿Por qué la de venir. la ropa clara, doctor? ¿No les gustará No, en realidad la ropa en sí puede producir que el mosquito, claro, que lo repela, ¿no? Entonces es importante eso, más que nada para mantener también mangas largas, que se utiliza, pantalones más largos, sobre todo la gente que hace trabajos a la intemperie, ¿no? Sí, acá dice también cualquier consulta médica llamar al 107. Bueno, funciona. Después hay esto. el Muñiz, tiene una sala especial también para este tipo de casos. Para el dengue. O sea que también es un hospital público donde puedes... de infectología. El gobierno de la ciudad también te da chances de denunciar un criadero de mosquitos. Ah, bueno, claro, al lado de mi casa. ¿Se acuerdan que tuvimos en el 2019, tuvimos el pico más alto de contagios de dengue? No estamos en esa situación
obviamente. Había aparecido el sarampión de vuelta, ¿te acordás? También apareció el sarampión y hay que empezar a vacunar a los chicos de vuelta. Era una enfermedad que ya Estaba se había casi extinguido, desaparecido, sí, obvio. Y bueno, ahí es la época del año también, ¿no? O sea, estamos en esta época que es cuando se va el calor más intenso, donde hay tal vez un poco más de humedad. Sí. Y el cambio de estación, hay obviamente mayor posibilidad, digamos, de contagio de dengue, digamos. Hay que estar alerta para evitar un drama, Sí, chicos. No, la inflación es el mosquito. Claro, el dengue te liquida, ¿no? Qué país para Si te pica, sobrevivir. creo que por segunda vez, que hay probabilidades entre ¿De la 5 muerte? y 2%, si es, sí, es poquita. Sí. Y es verdad lo que dice la producción, todo nos lleva a los precios, todo nos lleva a la inflación. Tenemos que paliar un poco el tema del dengue, anda a comprarte un repelente, una luca, anda a comprarte una tableta. Los chicos empezaron el colegio, 500 anda a mangos, comprarte sí. el repelente para los piojos. ¿Cuánto vale el de los piojos? Y lo vi el otro día, 2.500 Mira, pesos. mata piojos. O sea, Por los el ¿Y chicos cómo está el empiezan- tema de los Vinagre. piojos del colegio? No, y siempre hay. Vinagre, claro, vinagre. Vinagre. Sí, pero el olor que se... O lo pelás. Lo pelás. Querosén. No, pero empiezan la pileta. Claro. Te hacen la revisación. Los Los chicos hongos, están en sí. contacto. Los varones tal vez no tanto. En mi caso, digo, rara vez, pero digo, sé que las nenas están todo el día pasándose el peine fino. Claro. O O sea, sea, que me pasen el peine. sí, bueno, ahora hay uno de metal que Yo te tenía un lo montón clava. de piojos, me acuerdo. Todos los ¿Sí? días. Sí, me Todos hacía los días hay que pasar me el hacía el peine fino. boludo. Ahora es más, hay una Sí, gomita. no sé por qué. ¿Te revisaban en la escuela? Monse, Sí, Te revisaban en la escuela y Hay te una mandaban a tu gomita. casa si tenías piojo. Ahora hay una gomita que la compras por internet Sí. que es antipiojos, no sé. Una pantalpiojos. gomita ¿Cómo ha antipiojos? evolucionado Sí. todo? ¿Qué Lo tiene? escuché, pero lo Está escuché bueno. en la radio. ¿Y Pero es yo tenía- efectiva? Y ¿Es no sé, efectiva? la vamos- ¿La gomita es efectiva esa? La vamos no sé, a probar. no sé. Yo doctor. lo escuché en la radio y dije, qué novedoso, ¿no? Mirá. Pero lo comprás por internet. Bien. Pediculicida, 1.100 pesos. Una luca 100. Más Vos dijiste más conocido Pero caro. eso, más Matapiojos. caro. Está arriba de 2.000 pesos. Yo tenía muchos piojos. ¿Se acuerdan? ¿Se en la- acuerdan el que es bárbaro, no? El que es bárbaro, ¿se Yo acuerdan, tenía no? muchos piojos, porque por ejemplo mi hijo no tiene ni uno todavía en casi 6 años. ¿Todavía tenés piojos? Todavía. No. Ah, no. No, Todavía. Algo más Y ahora casero. me empezó a Sí. picar. ¿No te pasa que cuando Sí, pensás sí, en sí, el ya me llanto? Tanto empezó a producto picar, que nos sí. ponen acá las chicas, Sí, bueno, sí. un piojo no sobrevive, se asfixia a los 2 segundos. con Algo el más todo. casero, un Sí. remedio más casero contra los piojos era el Posta, me alcohol, pica. poner los palitos de Querosén, casi amarga. ¿no? Algunos- ¿Los La qué? casi amarga, Sí. y eso se ponía... Mirá. ¿Los qué? Eso- casi casi amarga? amarga se llamaba. Eran unos palitos que se ponían en alcohol fino y Casi te pasabas amarga. eso por la cabeza para... Banco, todas esas cosas. Ya, Bien. eso es la prehistoria. Sí, Y bueno, ahora- va. Chicos, Hacía es magia negra, me artesanal. parece. A ver, Fioravanti, me parece que estaba con el temita de la magia negra. Hablamos de piojo y mosquito. Ay, nos ¿Sabés que sí pica me entró a todo. picar de verdad, eh? ¿Viste? A mí ¿Es común también. esto? Sí, es Que común. Cuando a uno mí me empieza a hablar pasa. de mosquitos y nos Sí. empieza a picar todo, ¿hay alguna explicación? Sí, nos contagiamos de lo que vemos Sí. y cuando hablamos de algo nos traen los recuerdos, esas reminiscencias Sí. y nos hace tener esas sensaciones que ya las padecimos, ¿no? Sí, es verdad. vos. Es como cuando... Nati. Sí. Yo Es ya cuando... me rasco por las dudas para Mal. que no me pique. No, pero es verdad, Pará. sí, de los Pasar el peine precios, ¿no? fino. Sí. ¿Cómo ¿Eh? si ahora traigo un peine Dale, fino? peine Parece que Nati no Tengo en sobrevive. casa, Sí. tengo en casa por siempre. Compré una bella, quedó ahí. Ajá. Y las liendres, que eran las blanquitas. Ah. se Las quedaron liendres, qué acá. cosa desagradable las liendres. No, no eran blanquitas. Existen. Sí. Son color tipo miel las liendres. Hay una que son muy chiquitas Sí. y otras como un bichito. ¿Por qué terminamos hablando? Sí, No las sé, liendres. yo traje el tema, Yo me las perdón. sacaba con los dedos. Pero bueno, sacando esto, Me sacaba así, tú. realmente insistimos, en Capital Sí. Federal hay bueno, Alejandro, por favor. Le pica todo, hay nuestro una productor, sí. epidemia de, bueno, en realidad es endémico, como nos explicaba bien, digamos, hay brotes y evidentemente en estos lugares donde decíamos, entonces sobre todo cerca de mi barrio, el barrio porteño de Liniers, hay mucho mosquito. ¿Hay que tener miedo? Con dengue. Hay que No, tener- miedo nunca. No, digo, porque ahora yo me voy a mi Plata y casa, miedo. me dijo el doctor, sí, tenés que ponerte todo el tiempo, me siento en el sillón y me pongo No, cuando salís repelente. al patio. No, si estás en el jardín, sí. En el jardín sí. Ojalá Claro, tuviera las ¿Saben que posibilidades. tengo un conocido que se contagió toxoplasmosis? Ojo cuando limpian ¿Cómo es la y de los gatos? desmalezan, claro. Lo hizo sin Toxoplasmosis. guantes, sí, empezó. Y después, evidentemente, se tocó la cara, se rascó la nariz. Tenés que tener una suerte. Bueno, Sí. pero si vos tenés un Es fondo... como la triquinosis. Pero no sé, Esa estuvo mucho tiempo internado Y hasta sí. que dieron la tecla. Alguna